Estoy sentada ahora, en una cafetería cualquiera, con el aroma del café y el murmullo suave de las voces lejanas. Miro mi taza. Veo en el reflejo de su superficie la sombra de una mujer que fui, y la luz de la que soy. Es un reflejo de calma. Recuerdo una tarde, hace ya muchos años. Nos encontrábamos en el elegante salón de nuestra antigua casa. Eduardo, mi entonces esposo, hablaba con sus amigos, esos hombres de negocios. Yo, sentada a un lado, apenas me atrevía a opinar. Él me miró. Me miró como quien mira un objeto inútil, sin profundidad. Elara dijo, su voz goteando con descendencia, eres demasiado simple para entender estas cosas. Tu lugar está en otra parte. En ese instante, él no lo supo, pero yo ya lo sabía todo. Sentí el desprecio en sus palabras, la forma en que su mirada pasaba por encima de mí, sin verme realmente. No respondí. Mi silencio, entonces, no fue debilidad. Fue una promesa. Una observación. Observé cómo él construía su mundo de apariencias, ladrillo a ladrillo, mientras yo edificaba el mío, invisible para él, pero sólido. La verdad, pensé entonces, es como un río que solo se ve claro cuando el cauce de la mentira se ha secado. Antes de continuar, si lo desea, suscríbase al canal y dígame suavemente en los comentarios desde donde está escuchando esta historia. Me alegrará mucho saberlo. Mi nombre es Elara. Hoy tengo 48 años. Vivo en un pequeño pueblo, aquí en la hermosa Andalucía, donde el sol dibuja sombras largas en las paredes encaladas. Mi casa es sencilla, de paredes blancas y tejas viejas, con un patio donde florecen geranios. Mi vida, con los años, se ha vuelto así, sencilla, tranquila. Una rutina de mañanas con olor a café y tardes de costura, bajo el ulular suave del viento entre los olivares. Nunca pensé que nada alteraría ya esta paz construida con tanto esfuerzo. Mis hijos, Mateo y Gabriel, son mi orgullo. Ahora tienen 26 años. Gemelos. Altos, con esa postura recta que da la disciplina militar. Han heredado algo de mi silencio, pero también la determinación de su abuelo, don Fernando. Justo ahora, estaban conmigo, pasando unos días de permiso. Su presencia, siempre tan ordenada, tan segura, llenaba mi casa con una calma diferente, una que venía de la confianza en el futuro. Me sentía completa. Fue el otro día, justo pasada la medianoche. Dormía profundamente cuando el teléfono, sobre la mesita de noche, vibró con un sonido insistente. Un número desconocido. Al principio, dudé en contestar. Pero algo me impulsó. Algo me dijo que esa llamada no era una de tantas, que traía consigo el eco de un pasado que creía sellado. Mi voz sonó más temblorosa de lo que deseaba. Diga. Al otro lado, una voz femenina, lejana, pero con un timbre inconfundible. Era doña Isabella, una pariente lejana de la familia de mi ex esposo. No la veía desde hacía 20 años. Sentí un escalofrío. Elara. Don Fernando ha fallecido esta tarde. Las palabras cayeron en el silencio de la noche como piedras en un pozo profundo. Don Fernando. Mi ex-suegro. El hombre que, el día que me fui, cuando mi mundo se desmoronaba en silencio, me dijo solo una frase. Si has vivido con decencia, hija, no te perderás en ningún camino. Esa frase. La había llevado conmigo durante 2 décadas. La taza de té que tenía en la mano, ya fría, tembló ligeramente. Pero mi voz se mantuvo firme. No pregunté detalles, no lloré. Solo un gracias, Isabella. Nos pondremos en camino. Mi corazón, sin embargo, latía con una prisa que hacía tiempo no sentía. Era la prisa de la memoria, de los recuerdos despertando de un largo letargo. Fui a la habitación de mis hijos. La tenue luz de la lámpara de pasillo iluminaba sus rostros jóvenes, dormidos. Los llamé suavemente. Mateo y Gabriel, con la inercia de su entrenamiento, se despertaron al instante.
Les di la noticia. Sus caras, normalmente tan expresivas en la juventud, se volvieron serias. No preguntaron por qué. No hubo gritos ni sorpresa exagerada. Solo un ¿cuándo es el funeral, madre? Iremos contigo. Es nuestro deber. Esa calma, esa determinación tan militar, me dio una fuerza extraña. Mientras preparábamos unas pequeñas mochilas, apenas unas pocas prendas, miré alrededor de mi modesta casa. Pensé en los 20 años que habían pasado desde que salí de aquella mansión de la que venía. Salí con las manos vacías, ni un céntimo de la fortuna familiar. Solo con mis 2 hijos de 6 años y el peso de una dignidad que nadie me podría quitar. Ahora, 2 décadas después, volvía. Volvía por respeto, por un lazo de sangre que, a pesar de todo, nunca se rompió del todo. Y lo hacía con 2 hombres a mi lado, que eran la prueba viviente de lo que se puede construir con la nada. El viaje en autobús fue largo. Horas y horas atravesando los paisajes de España. Desde la tierra seca de mi pueblo hasta las llanuras que nos llevarían de nuevo a la ciudad. Mateo y Gabriel se sentaron a mis lados. Yo, en medio, sentía el calor de su presencia. Miraba por la ventana, el mundo pasaba. Campos de olivos, pueblos que dormían bajo la luna, luces de ciudades que se encendían en la distancia. Cada kilómetro era como una página de un libro que se pasaba lentamente. Una página del libro de mi vida. Las imágenes del pasado se mezclaban con el presente, una especie de película muda en mi mente. El autobús se detuvo finalmente. Era casi el amanecer. La niebla aún se aferraba a los tejados de las casas, dándole al aire un olor a humedad, a tierra recién mojada. Frente a nosotros, imponente, se alzaba el portón de la antigua casa de la familia de Eduardo. El portón que había cerrado mi pasado. Habían pasado 20 años. 20 años desde que crucé ese umbral por última vez. Respiré hondo. Un aliento frío, cargado de recuerdos. Y me preparé para bajar. Me preparé para enfrentar, una vez más, ese capítulo que creí haber cerrado para siempre. No era una vuelta a casa, era una vuelta al umbral de lo que fui. Bajamos del autobús. Mateo y Gabriel, a cada lado mío, su presencia era una armadura silenciosa. La vieja mansión familiar se alzaba frente a nosotros, casi intacta por el paso del tiempo. Las tejas rojizas, el alto portón de hierro forjado, el camino de entrada. Todo era extrañamente familiar. Pero yo, Elara, ya no era la misma mujer que se había marchado hacía 20 años. Me sentía más tranquila, más entera, como si cada paso que daba ahora fuera más firme que los de entonces. Al cruzar el portón, el patio estaba ya lleno de gente. Parientes lejanos, amigos de la familia. El ambiente, a pesar del luto, tenía esa familiaridad de los encuentros. Algunos ojos se fijaron en mí, unos con sorpresa discreta, otros con una curiosidad que intentaban disimular. La tía Carmen, una mujer de carácter fuerte, me vio y asintió levemente con la cabeza. Un saludo silencioso, una especie de reconocimiento que sentí en lo más profundo. No hubo palabras difíciles, ni reproches. Solo el murmullo de las condolencias que se mezclaban con el olor a incienso. Entramos en la casa. El gran salón, donde tantas veces se habían celebrado fiestas, ahora estaba transformado en una capilla ardiente. En el centro, el retrato de don Fernando. Su rostro, en la foto, serio pero con una bondad que siempre recordé. Su cabello, blanco, sus ojos, llenos de esa sabiduría silenciosa. Me detuve frente al altar, junté mis manos. Un gesto automático, de respeto, de gratitud. Incliné la cabeza, y Mateo y Gabriel, detrás de mí, hicieron lo mismo. No hubo necesidad de que nadie les dijera qué hacer. Era algo que venía de dentro, de la educación recibida. Una dignidad natural. El aire estaba cargado de un respeto solemne. Tras un momento de silencio, un pariente cercano, un primo de Eduardo, se acercó al centro. Con voz pausada,
leyó algo que, según dijo, don Fernando había dejado escrito. Unas palabras sencillas, sin formalismos de testamento, pero guardadas con sumo cuidado. Si mi nuera Elara regresa, leyó, pido que encienda un cirio por mí. Así consideraré que se ha cumplido la obligación. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Era la confirmación. La confirmación de que mi silencio no había sido olvido, que mi partida no había significado ser borrada de su corazón. Don Fernando, hasta el final, había mantenido esa fe en mí. Avancé hacia el altar. Tomé una vela, la encendí con cuidado. La coloqué recta, firmemente, en el candelabro. No recé en voz alta, no pedí nada. Solo susurré, apenas audible, solo para mí, he regresado, padre. He vivido dignamente, como me enseñó. Una lágrima solitaria, tibia, resbaló por mi mejilla. No era una lágrima de dolor repentino, sino de la liberación de un vínculo de afecto, una gratitud que por fin encontraba su cauce. Era el punto final, tranquilo, de una promesa. Mis ojos, casi sin querer, se encontraron con los de Eduardo. Él estaba de pie, al fondo de la sala, bajo un arco. No se acercó. Mantuvo una distancia. Una distancia que, en ese momento, se sentía correcta, respetuosa. Su mirada, sin embargo, se detuvo en mí. No había reproche, no había rencor. Solo un reflejo de algo que no pude descifrar del todo. Mateo y Gabriel, mis hijos, se acercaron a Eduardo. Inclinaron la cabeza, un saludo breve, formal. Ni demasiado cercanos, ni demasiado fríos. Un respeto adquirido, aprendido. Eduardo les devolvió el gesto con un asentimiento pausado. En ese intercambio, tan escueto, había un entendimiento tácito. A medida que las horas pasaban, el ambiente de la casa se fue suavizando. Las miradas de los parientes hacia nosotros, hacia mis hijos y hacia mí, ya no tenían esa curiosidad punzante. Se habían transformado en una especie de reconocimiento, de aceptación. Como si el tiempo, y mi presencia allí, hubieran puesto las cosas en su sitio. No había drama, no había aspereza. Solo la calma que precede a la despedida final. Después de la ceremonia, nos invitaron a quedarnos a cenar. Una cena sencilla, como suelen ser estas comidas después de un funeral. En la mesa, Eduardo se sentó frente a mí. Nuestros ojos, a veces, se cruzaban. Eran encuentros breves, cargados de silencios, de significados no verbalizados. Nadie hablaba del pasado. Las conversaciones giraban en torno al tiempo, al estado de los caminos del pueblo, a las pequeñas cosas de la vida. Una superficialidad necesaria, quizá, para evitar remover heridas. Pero para mí, cada mirada, cada silencio, era una puerta que se abría al pasado. Y los recuerdos, a veces dolorosos, otras veces simplemente claros, comenzaron a fluir. 20 años atrás, mi vida con Eduardo había comenzado con un amor que parecía inmenso. Él, un hombre ambicioso, brillante. Yo, una mujer sencilla, que valoraba la quietud del hogar, la fuerza de los afectos. Pero a medida que su fortuna crecía, que su posición social se elevaba, algo en él comenzó a cambiar. Recuerdo aquellas cenas con sus socios, sus amigos, donde yo me sentía cada vez más pequeña. Sus comentarios. No eran gritos, no eran insultos. Eran esas pequeñas frases, apenas susurradas, que calan hondo. Elara es demasiado tranquila, me decía a veces, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Este mundo necesita pasión, ambición, algo que tú no pareces tener. No encajas en la vida que quiero construir. O quizás, eres demasiado sencilla, demasiado tradicional para el círculo en el que ahora nos movemos. Sentí como, poco a poco, me fui volviendo invisible a sus ojos. No porque dejara de ser yo, sino porque él dejó de verme. Dejó de valorar aquello que yo era. Él buscaba un brillo externo,
un reflejo de su propio éxito en la mujer que tenía al lado. Buscaba una admiración, una validación que yo, en mi silencio, no le ofrecía de la manera que él necesitaba. No era yo la que no tenía valor. Era él quien no sabía verlo. Él necesitaba sentirse necesario, el centro de un universo que validara su existencia. Y cuando yo, con mi autonomía silenciosa, demostré que podía construir mi mundo sin depender de su aprobación, su frágil ego se tambaleaba. El precio emocional que pagué no fue el arrepentimiento por haberme ido. Fue el largo camino de reconstruir mi autoestima, ladrillo a ladrillo. El comprender que mi valor no dependía de la mirada de Eduardo. Fue la dolorosa verdad de saber que la traición, en el fondo, no había sido por mi debilidad, sino por la profunda inseguridad de un hombre que, al no poder dominar la luz tranquila que yo irradiaba, buscó otros focos que le hicieran sentir más grande. Cuando la cena estaba terminando, un silencio denso cubrió la mesa. Eduardo, con la voz grave y pausada, rompió ese silencio. Gracias por traer a los chicos de vuelta. Me miró. Asentí. No añadí ninguna palabra. Pero en ese simple gesto, ambos entendimos. Era un agradecimiento que trascendía el momento, que abarcaba el camino recorrido, las vidas separadas y la decencia que, a pesar de todo, se había mantenido. En ese instante, me di cuenta del costo de la soberbia, de juzgar a las personas por su apariencia y estatus. Eduardo había perdido algo invaluable, algo que probablemente nunca llegó a comprender del todo. Miré por la ventana. La luna española, suave y melancólica, iluminaba el viejo jardín. Sentí una ligereza en el alma. No era el placer de la venganza. Era la paz de la comprensión, la liberación de un peso que no me pertenecía. La vida nos presenta encrucijadas difíciles. ¿Alguna vez han sentido que una despedida silenciosa fue la respuesta más honesta? Compartan sus reflexiones en los comentarios y acompañen a Elara en el resto de su camino, después de dejar atrás aquella casa y regresar a mi propio hogar, a mi pueblo de Extremadura. Los recuerdos de aquellos 20 años lejos se hicieron más nítidos. 20 años de sembrar dignidad y de ver crecer un árbol de fuerza en mis hijos. Cuando nos mudamos, el pueblo de su madre, en una zona de campo, se convirtió en nuestro refugio. Un lugar sencillo, con casas de adobe y olor a tierra mojada. Nuestra nueva casa, pequeña, estaba resguardada por viejos olivos. Los primeros años fueron duros, no lo negaré. El dinero apenas alcanzaba. Durante el día, trabajaba en los campos, bajo el sol implacable. Por las noches, a la luz de una lámpara, cosía y cosía, puntada a puntada, para poder costear lo básico. No había lujos, no había extras. Solo el trabajo constante, la perseverancia. Pero en esa austeridad, en esa lucha diaria, fue donde planté las semillas más importantes en mis hijos. No fueron palabras grandilocuentes. Fueron acciones. Eran las lecciones de la vida misma. Me levantaba la primera cada día, mucho antes del amanecer. Así les enseñé a ser puntuales, a ser disciplinados. Si yo prometía algo, por pequeño que fuera, lo cumplía. Con eso, aprendieron el valor de la honestidad, de la palabra dada. Y cuando ellos cometían un error, un pequeño desliz, yo no los cubría. Les dejaba asumir sus responsabilidades, les enseñaba a enmendarlo. Recuerdo una vez, Mateo llegó tarde de la escuela, sin avisar. Yo no le regañé, no levanté la voz. Solo le pregunté, con calma, hijo mío, si yo te esperara, ¿estarías tranquilo con mi silencio? La mirada de Mateo, en ese momento, lo dijo todo. Desde aquel día, ni él ni Gabriel me hicieron esperar con angustia. Entendieron la importancia de la consideración. Nunca, ni una sola vez, hablé mal de Eduardo o de su familia. Cuando mis hijos preguntaban por su padre, yo solo decía, los adultos tienen sus cosas que resolver. Vosotros vivid con dignidad y honestidad, eso es suficiente. Comprendí que la forma en que una madre habla del pasado, incluso del doloroso,
moldea la forma en que sus hijos miran el futuro. No quería que crecieran con rencor, con esa carga pesada en el alma. Quería que fueran libres, que construyeran su propio camino sin la sombra de lo que yo había vivido. Mateo y Gabriel crecieron así. De niños obedientes, que estudiaban solos, que ayudaban en casa, a adolescentes callados, observadores. No tuvieron la abundancia material, pero desarrollaron una costumbre de no quejarse, una independencia que era su mayor riqueza. Cuando llegó el momento de elegir su camino, decidieron ir al ejército. No les obligué. Solo les dije una cosa, con la misma voz tranquila que siempre usé: elijáis el camino que elijáis, id por él con honor y rectitud. Y confié en ellos. Confié en la semilla que había plantado. Hubo noches en las que el cansancio me vencía. Me quedaba dormida sobre la máquina de coser. Y a la mañana siguiente, encontraba una manta cubriéndome. Mis hijos, en silencio, habían cuidado de mí. Eran pequeños gestos, pero valían más que 1000 palabras. Cuando regresaban de permiso, en lugar de contar grandes hazañas, se dedicaban a arreglar el viejo tejado, a cuidar el jardín, como si nunca se hubieran ido. Eran hombres de pocas palabras, pero de acciones profundas. Una noche, rara, en la que estábamos los tres juntos en el patio, Mateo dijo, casi como al aire: «Madre, no te preocupes, recordamos lo que nos enseñaste. Son nuestras guías». Supe entonces, con la certeza de quien ve florecer su jardín, que mi sacrificio silencioso no había sido en vano. Mis hijos habían aprendido a vivir con decencia, a mantener la cortesía y a protegerse, convirtiéndose en hombres de bien, fuertes y con principios. De vuelta en el presente, en aquella casa antigua, después de la cena, sentí una mezcla extraña de melancolía y paz. La conversación había sido escasa, pero las miradas, los gestos, habían hablado más que cualquier palabra. Mientras ayudábamos a recoger los platos, doña Isabella, aquella pariente que me había llamado, se me acercó con una pequeña bolsa de tela en la mano. «Elara, don Fernando quería que guardaras esto», me dijo, extendiéndome el pequeño paquete. Lo abrí con cuidado. Dentro, había una libreta de cuero vieja, con las tapas gastadas por el uso. La reconocí al instante. Era la libreta que don Fernando siempre tenía en su escritorio, en su estudio. Esa libreta de la que nunca se separaba. Un torbellino de recuerdos, pequeños detalles, invadió mi mente. Don Fernando. Un hombre de pocas palabras, sí, pero de una presencia que lo llenaba todo. Nunca me había juzgado. Siempre me observaba con esos ojos serios pero bondadosos. Recordé el día de mi partida, su única frase. También recordé las cartas que le enviaba de vez en cuando, contándole sobre mis hijos, sobre nuestra vida sencilla en el campo. Y su silencio. Un silencio que, en aquel entonces, me parecía una ausencia de respuesta. Pero ahora, con los años y la experiencia, entendía que ese silencio era, en realidad, confianza. Una fe inquebrantable en que yo haría lo correcto. Abrí la libreta. Las páginas amarillentas guardaban anotaciones dispersas, reflexiones breves sobre la vida, consejos sobre la honestidad, la integridad. Cosas que solo un hombre como don Fernando escribiría. En la última página, con una letra pausada, casi caligráfica, encontré sus últimas palabras. Una persona decente, aunque se marche, deja un legado de paz. Y debajo, en un renglón aparte, una dedicatoria. Para Elara, mi nuera, que siempre tuvo un buen corazón. Sé feliz, hija. No lloré en voz alta. Sentí una ola inmensa de alivio. Un peso invisible, que ni siquiera sabía que cargaba, se desvaneció de mis hombros. Era la confirmación. La confirmación de que nuestra relación, la que había con don Fernando, había encontrado su lugar correcto. No necesitaba extenderse en el tiempo, solo necesitaba ser profunda y sincera. Vi a Eduardo, mi ex esposo, de pie en el porche, observando. Él no dijo nada, pero sus ojos se quedaron fijos en mí,
en la libreta. En ese momento, sentí que, quizás, por primera vez en mucho tiempo, él estaba mirando más allá de las apariencias. Mirando el valor verdadero de las cosas, de las personas. La libreta de su padre, mis hijos, mi presencia allí. Era como si, de repente, reconociera lo que había perdido. No con arrepentimiento, sino con una aceptación tácita de mi valor. Mateo y Gabriel y yo nos preparábamos para irnos temprano a la mañana siguiente. Antes de salir por el portón, me detuve. Miré la casa una última vez. No era una despedida melancólica, de apego. Era un reconocimiento. Un reconocimiento de que aquel lugar, en un tiempo, había sido una parte importante de mi vida. Y ahora, esa parte estaba en su lugar, en el rincón de los recuerdos, sin sombra, sin amargura. Eduardo, al verme pasar, murmuró apenas: «Gracias por cuidar lo que realmente importa». Asentí. No necesité añadir más. No había necesidad de explicaciones, ni de revivir viejos reproches. Entre nosotros, solo quedaba la comprensión. Una comprensión silenciosa. Sentí una paz profunda, que se extendía por mi alma. La paz de saber que, incluso en los finales, hay dignidad. Y que esa dignidad, al final, es lo único que realmente perdura. El viaje de vuelta, desde la ciudad a mi pequeño pueblo, se sintió distinto. Aunque Mateo y Gabriel estaban a mi lado, y el paisaje de Extremadura, con sus encinas y sus campos dorados, era el de siempre, en mi interior algo había cambiado. Una especie de eco, una resonancia silenciosa de todo lo vivido en la casa de don Fernando, se había instalado en mí. No era un lamento. Era una melodía suave, casi inaudible, que acompañaba el traqueteo del autobús. Cuando llegamos, mi casa me recibió con su quietud habitual. Pero esta vez, esa quietud era más profunda, como si el aire mismo cargara con el peso sutil de mi reciente experiencia. No sentí una tristeza punzante. Ni remordimiento. Era más bien la consecuencia, el rastro emocional que deja el enfrentamiento con un pasado tan cargado. Una sensación agridulce. Acompañé a mis hijos a la que fue su habitación. Sus mochilas, tan idénticas, descansaban en el suelo. Doblaba su ropa, cuidadosamente, cada camiseta, cada pantalón. No hubo tristeza. No, no era eso. Era una especie de vacío muy leve, como cuando retiras una piedra de un arroyo y el hueco que deja el agua lo llena de inmediato, pero la forma de la orilla ya no es la misma. Mis hijos, mi mayor consuelo, pronto partirían de nuevo. La despedida, como siempre, fue breve. Un abrazo rápido, las palabras justas. Cuídate, madre. Iré con Dios, hijos. Ellos, con su disciplina militar, volvieron a sus unidades. Los vi alejarse por el camino de tierra, sus espaldas rectas, sus pasos firmes. En ese instante, percibí con más fuerza que nunca, que la distancia, esa separación física que los convertía en hombres hechos y derechos, era ahora una parte intrínseca de sus vidas, de su madurez. Y de la mía. Volví a mis rutinas de siempre. Me levantaba antes de que el sol despuntara, el aroma a café llenaba la cocina. Barría el patio, cuidaba mis macetas. Esas pequeñas acciones eran mi ancla. Mi forma de anclarme al presente, de no dejarme llevar por la marea de los recuerdos. Pero me di cuenta de algo. Esas viejas costumbres, las que había construido en mi soledad durante 20 años, no se desvanecían. No. Se quedaban ahí. Como fragmentos de una memoria viva. Pero ya no me oprimían el corazón. Habían cambiado su peso. Por las tardes, me sentaba junto a la ventana. El sol, poco a poco, se iba despidiendo, pintando el cielo con tonos naranjas y morados. En mis manos, la libreta vieja de don Fernando. La abría, la leía una y otra vez. Sus palabras, tan simples, tan llenas de sabiduría, me traían consuelo. Encontraba en ellas una paz profunda.
Pero también, en esas páginas amarillentas, se reflejaba la cruda realidad. Hay relaciones, hay momentos que, aunque se cierren en paz, dejan una huella imborrable. Un espacio en el alma. Un lugar que nunca llega a llenarse del todo. Me descubrí a mí misma, en esos momentos de quietud, haciéndome preguntas. ¿Había sido demasiado dura al criar a mis hijos en la independencia? ¿Era mi silencio, mi forma de no pedir, mi forma de no exigir nada, un precio demasiado alto? El precio de mi propia soledad, de una ausencia de compañía que, a veces, se hacía palpable. No encontraba una respuesta categórica, ni un sí rotundo, ni un no definitivo. Solo la aceptación, suave como la brisa que mecía los olivos, de que cada elección en la vida, cada camino que tomamos, tiene su propio costo. Y que el mío, quizás, era esta paz tranquila. Esta melancolía sutil. Esta conciencia de que lo que se perdió, por mucho que se comprenda, por mucho que se acepte, se perdió. Y no volverá. Mi vida, después de aquella visita, continuó su curso. Una corriente mansa, pero con una nueva profundidad. Observaba mi jardín, los rosales que crecían despacio, las hierbas aromáticas que ofrecían su fragancia sin prisa. Me recordaban la paciencia de la vida misma, su ciclo constante. Era una lección, la de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de resistir, de seguir, sin buscar grandes estallidos. Mateo y Gabriel me llamaban con regularidad. Sus llamadas eran cortas, siempre. No me contaban los pormenores de su vida militar. Solo preguntaban por mi salud, por el tiempo, si todo en casa iba bien. Esa brevedad, esa calma en sus voces, me decía más que cualquier larga conversación. Comprendí que su madurez no se medía en palabras, sino en la serenidad y la responsabilidad con la que afrontaban sus vidas. Era una conexión, fuerte, aunque invisible, que no necesitaba ruido para existir. Una tarde, sentada en el porche, doña Carmen, mi vecina de toda la vida, se acercó a charlar. Hablamos del calor del verano, de los precios de las verduras en el mercado, de las pequeñas cosas que llenan los días. Ni una sola vez, ni por asomo, mencionó mi viaje o mi pasado. Y yo no lo hice tampoco. Me sentí completamente en el presente, sin el peso de lo que fue. Es curioso, ¿verdad? Como la sencillez del día a día, la camaradería de un vecino, pueden anclarte tan firmemente a la hora. Al cabo de unas semanas, recibí una carta. Era de doña Isabella. Una carta escrita a mano, con una caligrafía un poco temblorosa. Era muy breve. Decía que todo estaba bien en la otra casa. Que cada uno, a su manera, había encontrado su sitio. Y al final, solo una línea. Tu regreso trajo una paz inusual a la casa. La leí una y otra vez. No sentí alegría, no. Tampoco tristeza. Solo una confirmación, suave como la seda, de que la decencia, a veces, tiene el poder de sanar mucho más de lo que imaginamos. Me sentaba sola en el porche, viendo cómo el sol se iba ocultando, pintando el cielo con tonos rojizos. Reflexionaba sobre esos hilos invisibles que nos unen, a todos. Esos lazos que no se ven, que no se gritan, pero que son más fuertes que cualquier atadura. Sabía que, aunque nadie lo expresara en voz alta, mis acciones, la forma en que había elegido vivir, habían dejado una huella. Una huella de respeto. Una huella que había traído, quizás, un poco de paz a un lugar que la necesitaba. A veces, en la quietud de la noche, siento que estamos todos unidos por hilos invisibles de experiencia, de comprensión. Si ustedes han llegado hasta aquí, si mis palabras han resonado en su corazón, por favor, déjenme un 1 en los comentarios. Será un faro, una señal de que no estoy sola en esta reflexión, de que hay almas que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para continuar. Mi vida seguía su curso. Lento. Con una calma que había aprendido a apreciar. Sin embargo, el mundo exterior, aunque distante, a veces me traía ecos de lo que había sido.
pequeños murmullos que llegaban a mis oídos. En alguna visita esporádica al mercado del pueblo más grande, o a través de alguna conversación con viejos conocidos que habían mantenido contacto con la otra familia. No buscaba esas noticias. Simplemente, llegaban. Como el viento que trae el aroma de una flor lejana. Esos ecos hablaban de Eduardo. De su vida, 20 años después de mi partida. Decían que su segundo matrimonio, aunque lleno de brillo superficial, no había encontrado la felicidad que él tanto pregonaba. Que su carrera seguía siendo exitosa, sí. Que su poder, su influencia, habían crecido aún más. Pero que, bajo esa capa de éxito, siempre había una sombra. Una cierta soledad. Una falta de plenitud que ni todo su dinero, ni toda su posición, parecían capaces de llenar. No era una derrota clamorosa, no. Era una ausencia. Una ausencia de esa paz que, sin buscarla, yo había encontrado. Esas pinceladas de información, recibidas con la distancia de quien observa sin juzgar, me hacían retroceder en el tiempo. Recordaba sus palabras, aquellas que me hirieron sin ser gritos. Sus gestos, sus miradas de superioridad. Las veces que me hizo sentir que yo no era suficientemente sofisticada. Que me faltaba ambición para su mundo. Su insistencia en que yo debía brillar de una manera que no era la mía. Él quería que yo fuera un reflejo de su propia imagen, una parte más de su colección de éxitos. En esos recuerdos, comprendí con una claridad pasmosa el error de Eduardo. Él había valorado a las personas, y quizás a sí mismo, solo por lo que brillaba por fuera. Por el grosor de la cartera. Por el prestigio del apellido. Por el círculo social. Su orgullo. Esa soberbia que lo cegaba. Le había impedido ver los valores profundos, los que perduran. Aquellos que residen en la honestidad. En la lealtad silenciosa. En la capacidad de construir una vida con poco, pero con dignidad. Él había despreciado lo que no era ruidoso, lo que no era ostentoso. Y esa ceguera, ese juicio tan superficial sobre las almas, le había dejado un vacío. Un vacío inmenso. Uno que ninguna fortuna, por más grande que fuera, podía llenar. Jamás. No sentí alegría. Ni satisfacción. No hubo ese regocijo que algunos podrían esperar de una mujer que ha sido menospreciada. No, mi corazón estaba en paz. Lo que sentí fue una confirmación. Una confirmación silenciosa de que la vida, al final, es justa a su manera. De que las cosas tienen su propio peso. De que las consecuencias del orgullo, de la arrogancia, de despreciar lo que no brilla con una luz artificial, son reales. Se manifiestan. Y se pagan. A veces, con la soledad más profunda en medio de la opulencia. Era como si un ciclo se hubiera cerrado. Una lección se había revelado. Sin necesidad de dramas. Sin necesidad de venganzas. Solo la verdad, desnuda, que el tiempo, con su paso implacable, se encarga de mostrar. Con el paso del tiempo, y con la distancia de los años, mi mirada sobre lo ocurrido fue cambiando. Ya no había rencor. Solo una profunda necesidad de entender. De entender que nos había llevado a Eduardo y a mí por caminos tan distintos. En esas noches de quietud, volví a repasar los momentos difíciles de nuestro matrimonio. Aquellas discusiones veladas, aquellas tensiones silenciosas que antes creí que eran culpa mía. Recordaba cómo Eduardo se molestaba cuando yo resolvía un problema sin pedirle ayuda. O cuando no buscaba su consejo para las cosas pequeñas del hogar. Era como si mi capacidad para valerme por mí misma le restara algo. Quería que yo fuera un lienzo en blanco sobre el que él pudiera pintar su visión. Que brillara, sí, pero con su luz, con su dirección. Que dependiera de su éxito para sentirme plena. Fue entonces, en la tranquilidad de mi reflexión, que comprendí la verdad. La raíz de su deslealtad, de nuestro distanciamiento, no radicaba en mi supuesta debilidad. No, nunca fue eso. Estaba en su propia inseguridad.
En un ego tan frágil que necesitaba ser alimentado constantemente. Necesitaba la admiración, el reconocimiento externo para sentirse completo. Ante una mujer que construía su propio mundo interior, que encontraba su fuerza en la calma, en la autonomía. Ante una mujer que no buscaba alabanzas ni dependía de su aprobación para existir, su propia identidad se tambaleaba. Mi silencio, mi forma de ser, no era una falta. Era una fortaleza que, sin quererlo, exponía su propia vulnerabilidad. Lo hacía sentir, quizás, que no era tan necesario. Él necesitaba sentirse el centro. El protector. El indispensable. Y cuando mi propia fuerza silenciosa, mi capacidad para seguir adelante, le mostró que yo no lo necesitaba de esa manera, se sintió inútil. Eso, lo entendí ahora, fue lo que lo llevó a buscar en otros lugares esa admiración que él creía que yo no le daba. No fue mi incapacidad para brillar lo que lo alejó. Fue su incapacidad para manejar esa luz tranquila y firme que yo irradiaba. Una luz que, yo lo sabía, no necesitaba el calor de su ego para existir. Esta comprensión, profunda y liberadora, no me trajo tristeza. Al contrario. Fue una inmensa paz. Una serenidad que nunca antes había sentido con tanta claridad. Me liberó de cualquier ápice de culpa. Me hizo entender que aquello no había sido un fracaso mío, sino una lección. Una lección sobre la naturaleza humana. Sobre el ego. Sobre lo frágil que puede ser, incluso en los hombres más aparentemente fuertes. Y esa paz era mi verdadera recompensa. Mi verdadero tesoro. Después de todo lo vivido, después de esos días intensos, mi vida regresó a su cauce. Un ritmo lento, familiar. Comencé a plantar algunas macetas más en el porche de mi casa. No por la necesidad de embellecer, sino por el simple placer de tener algo que cuidar. Algo que ver crecer. Regaba las plantas con calma, observando cómo las hojas nuevas brotaban, cómo la vida se abría a paso sin prisas. Comprendí que la vida misma, a veces, es así. No siempre exige grandes estallidos. A veces, solo pide la paciencia para no marchitarse. Un día, recibí un mensaje corto de uno de mis hijos. Un mensaje de texto. Decía, «Madre, descansa pronto, estamos bien. Y recuerda, aprendimos de ti que no necesitamos dañar a nadie para seguir adelante». Esas palabras. Esas pocas palabras. Se clavaron en mi corazón. Me hicieron recordar las noches en las que criaba sola a mis hijos. Noches de tanto cansancio que ni siquiera podía llorar. Solo me sentaba en la oscuridad. Ahora entendía que mi silencio de entonces no había sido debilidad. Había sido una forma poderosa de proteger lo que más importaba. De evitar más daño, más heridas. Mi verdadero triunfo, lo comprendí con una claridad absoluta, no había sido la venganza. No. No había sido ver a Eduardo humillado, ni sentir un regodeo por su soledad. Mi verdadera victoria fue haberme mantenido intacta. Fue el haberme marchado sin explicaciones, sin reproches. Fue el haber vivido, cada día, fiel a mis propios valores. A mi dignidad. A la verdad de mi corazón. Comprendí que la felicidad no es una posesión. No es algo que se agarra y se retiene. Es un estado. Un estado que nace de saber que se ha caminado por la vida sin dañar a nadie. Y, quizás lo más importante, sin traicionarse a una misma. Sin convertirse en la persona que uno no desea ser. No hay mayor victoria que mirar atrás y saber que, a pesar de las tormentas, a pesar de los vientos en contra, uno ha permanecido fiel a su brújula moral. A veces, la mayor fuerza reside en la suavidad, en la capacidad de ceder sin romperse. Y el silencio más profundo es el que habla más claro. Es el que resuena con la verdad. Y ustedes, mis queridos oyentes, ¿qué legado de paz desean construir en sus propias vidas? La historia de Elara, la que les he compartido hoy, llega aquí a su fin. Quizás, al escucharla,
algunos de ustedes hayan sentido el peso de sus propias decisiones. La vida, a veces, nos pide silencios. Nos pide una fortaleza que no se ve. ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? ¿Habrían elegido la misma calma, la misma dignidad? Les invito, de corazón, a compartir sus pensamientos más sinceros, sus emociones, en los comentarios. Sus palabras, para mí, son siempre un reflejo valioso. Un eco que me conecta con cada uno de ustedes. Si esta historia les ha tocado el alma, si les ha invitado a mirar un poco más adentro, les animo a que dejen un me gusta. A que la compartan con quienes crean que puedan necesitar escucharla. Y a que se unan a nuestra comunidad. Suscríbanse a Silencio y Venganza para seguir encontrando estas reflexiones que nos hacen crecer. Mientras el sol se pone una vez más sobre los campos de Extremadura, y la noche trae su manto de quietud, les dejo con la esperanza de que encuentren su propia paz. Esa paz que viene de vivir con verdad. Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima vez. Que la serenidad los guíe. Este vídeo es una historia de ficción inspirada en experiencias de la vida. No fue creado para juzgar a nadie, sino como una invitación tranquila a reflexionar sobre la forma de vivir y sobre nuestras relaciones con los demás. Los personajes, los nombres y los lugares no tienen relación con la realidad y han sido modificados para no causar daño a nadie. Ojalá que, a través de esta historia, pueda detenerse un momento y recordar su propia vida y a las personas que son importantes para usted.